Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en el Día de Acción de Gracias, una fiesta muy yanqui, pero que hay quien dice que no, que es de tradición española, católica por lo menos. Bueno, es lo de menos. Es una fiesta muy bonita y que se está extendiendo, y yo creo que en este caso, por lo menos para dos, no es mucha fiesta. Y me refiero obviamente a Ábalos y a Koldo, que han ingresado en la cárcel y les piden unas penas terribles, ¿no? A Ábalos por lo menos 24 años, y a Koldo no sé si son 19, vamos, como para que se te atragante el pavo, pero vamos, al primer ataque, ¿no? Y estamos para comentar, como siempre, en la caja negra estamos para comentar la actualidad, y la actualidad viene como una avalancha con estos dos señores en prisión y todo lo que hay alrededor, que es cada día más acumulado, es una luz. Sería la idea de la avalancha de la luz. Cada vez hay más cosas acumuladas, más conflictos. Yo no sé el gobierno cómo resiste. Yo ya pronostiqué por estas fechas, el año pasado, pronostiqué que no comía el turrón, y vaya si lo comió, ¿no? Lleva un año mi pronóstico en el congelador. Pero es lógica que estos dos ciudadanos vayan a hacer algo para evitar esas penas terribles, por lo menos lo que pide el fiscal. Después al final quedan menos, pero si te piden 24 años es fácil que te caigan 8 o 10, y es fácil que cumplas 5 o 6. Y afrontar 5 o 6 años en cárcel no se lo deseo a nadie. Por lo tanto, quiero decir, es fácil que colaboren con la justicia. Saben mucho, tienen grabaciones, tienen documentación, fueron testigos en muchas cosas. Peor ya no les puede ir que los 24 años, ya peor que eso ya no se puede empeorar. Bueno, se puede empeorar siempre, ¿no? Pero vamos, ya es lo mismo 24 con 48. Así que es esperar que esta vez, no sé si comerá el turrón el gobierno, pero que vamos a tener unas navidades trepidantes. Empezando por el pavo de hoy, pues los turrones y todo lo que venga detrás. Bueno, para hablar de la actualidad, como siempre, tenemos a 4 invitados que paso a presentarlos de allá para acá. Silvia Argüelles, que es abogada. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando que es Día de Acción de Gracias, gracias por la invitación. Primera vez que me siento de este lado. Muy bien. Soy la... Pues me tocaba Segundo aquí. lugar, Iván Vallada, que es profesor de Historia, también habitual de la tertulia. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, muchas gracias también por la invitación. Gracias por estar aquí. Tercer lugar, Abel Fernández, otro habitual, decano del Colegio de Economistas de Asturias. ¿Qué tal, Abel? Muy bien, buenas noches y encantado de estar un día más aquí. Es un honor para nosotros. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, ya lo dice la Biblia, Javier González Larrea, que es historiador doctorando en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Y más, no sé por dónde empezar. Digo, aparte de la metáfora del pavo, aquí tenemos 2 pavos en prisión que no se los van a comer, pero las van a pasar moradas, yo creo. Así que, ¿qué os parece? Bueno, para empezar, la noticia no es sorpresa. Era lo esperado porque, bueno, la Fiscalía pide un tal, a ver, Silvia, letrada, ilústranos. Bueno, creo que era lo esperado que sucediera esto, y yo creo que ellos también se lo tenían que esperar, porque a la vista está un poco la actividad frenética que ha tenido en Twitter Ábalos, que ha habido como un cambio ahí de tener un perfil muy bajo a empezar a estar muy activo, desvelando... Sí. Los de OK Diario fueron a casa de Koldo y hicieron la maleta con él. Están las fotos Koldo haciendo la maleta, pero en la cárcel. Es una exclusiva periodística de primerísimo orden. Me emocionó cuando lo vi. Esto es maravilloso. Y también había tenido hace poco también entrevista con Alsina, Koldo. También, no sé si esta misma mañana o ayer. Sí, está con una actividad bastante... Despidiéndose. Sí, como diciendo, bueno, aquí estamos y aviso para navegantes, ¿no? Entonces yo creo que ellos mismos se lo tenían que esperar, sus propios abogados se lo habrán manifestado así, porque tienen también el antecedente de Cerdán también, que ha estado en prisión hasta el momento. Pues claro, ellos no... A la vista está y las circunstancias y las pruebas que hay hasta el momento, pues bueno, iban a correr la misma suerte. Entonces ahora... pues se abre un escenario nuevo para ellos, tendrán que abordar una nueva estrategia de defensa,
y se entiende que pueda ser la de empezar a colaborar entonces con la justicia a la vista de la suerte que está corriendo también Aldama, ¿no? En las mismas circunstancias, la diferencia de penas que se están dando. Entonces, creo que bueno, el escenario ha cambiado también. Yo creo que también ha habido un cambio mental en el gobierno y también en los casos de corrupción, de cómo abordarlos, también la propia condena del fiscal, donde se está viendo que tenemos todavía un bastión independiente que sigue garantizando el Estado de Derecho, la independencia judicial y por lo tanto el imperio de la ley, que no es tan fácil de influenciar y manipular. Y yo creo que, claro, ver que se van a someter a un procedimiento judicial ante los jueces que no han claudicado, claro, y han aplicado la ley con el tema del fiscal, que todavía siguen diciendo que es inocente y con manifestaciones y toda esta situación. Complementa o al revés. Bueno, pues, no, estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Lo que parece una sorpresa es que por primera vez en 7 años, desde que Pedro Sánchez asume la presidencia del gobierno, en esta España sanchista donde todo es mentira y nada es lo que parece, por fin la realidad y las apariencias convergen. Es decir, por fin eso de lo que se lleva hablando un año y pico, que Aldama ha ido sacando en determinados pildorazos a la prensa y al juez porque le interesa colaborar, sobre la implicación de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán, de tantos ministros como por ejemplo estoy pensando en Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, el propio Pedro Sánchez, bueno, pues parece que por fin esas apariencias van coincidiendo con la realidad y la misma semana que vemos que se condena al fiscal general del Estado, pues vemos cómo sale el ex número 2 del PSOE para que entre en la cárcel el otro ex número 2 del PSOE, es decir, parece que estamos ante una corrupción sistémica del Partido Socialista que ha extendido sus tentáculos al gobierno y a determinadas instituciones del Estado que ha intentado colonizar precisamente para paliar los efectos desastrosos de todo esto que se les venía encima. Todo empieza, parece ser, en la pandemia, pero en realidad lo que se está juzgando es eso. Hay que ver de cuándo viene, porque hoy mismo Koldo, hablando con los periodistas de OK Diario, que por cierto enseñaba cómo hacía la maleta y enseñaba cómo llevaba unos playeros con velcro, porque no pueden tener cordones. Yo solo pensaba, no hay un cordón que aguante semejante peso, vamos a ver. No es verosímil. Está bien asesorado, ¿eh? No es verosímil. El caso es que, hablando con esos periodistas, pues a él reconocía cómo había participado en el conchaveo de las primarias del PSOE, entregando dinero a inmigrantes rumanos, subsaharianos, sudamericanos, para que financiaran esas primarias. Es decir, blanqueando dinero desde el minuto cero de la asunción de Pedro Sánchez de una función pública en este país. Sí. A ver. Sí, seguimos en la misma línea, ¿no? Parece que es un guión ya establecido, ¿no? Y lo que estamos viendo son etapas. Y en estas etapas que se están viendo, hoy, bueno, ya es un hecho distinto, y además las consecuencias que se pueden derivar de ello me parece que van a ser bastante relevantes, ¿no? Ya ayer Ábalos ya dejó bueno, alguna pincelada por donde puede ir, ¿no? Es decir, bueno, a mí el partido estoy abandonado, esa sensación también produce se produjo en la persona del anterior secretario, ¿no?, de organización. Cuando salió de la cárcel se dirigió a su familia, a su abogado, pero no hizo ninguna referencia al partido ni el apoyo que podía tener de compañeros. Bien. Entonces, creo que va a ser interesante el nuevo posicionamiento que ellos van a tener en su defensa y, lógicamente, bueno, veremos que va a ser no sé si decir una guerra sin cuartel en ese sentido, de buscándose la defensa unos a otros, pero aquí desde luego las piezas mayores están por salir, ¿eh? Y bueno, hay un hecho que es evidente: de los 4 del PUIO, 3 en la cárcel, ¿no? Falta uno. En fin, desde luego la responsabilidad política es enorme. No se quiere asumir, pero los hechos están ahí. Va a ser muy difícil porque esto ya es irrespirable. Es
Es decir, esta situación, ya el recorrido no puede ser ya ni medio, va a ser muy corto, porque están pasando cosas, además, con una rapidez muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento en que es incluso los propios... irrespirable, Abel. Hace un año era irrespirable, cuando hice yo el vaticinio. Bueno, pero aquí, afortunadamente la justicia está actuando, sí, y menos mal que nos queda a ellos, ¿no? Que la justicia, en ese sentido, pues nos da un poco de aire para eliminar este proceso que estamos Por cierto, que teniendo. pierde un voto, no pierde el parlamentario, pero pierde el voto el Partido Socialista. O sea, no puede votar, vamos, Ábalos. Javier. Bueno, vamos a ver, esto está claro que es un ejemplo más grande, pero es un ejemplo más de la corrupción sistémica, desgraciadamente, del sistema español, de la democracia española, ahora que estamos de 50 años de aniversario, ¿no? O sea, esto es como los Serena de Andalucía o como los papeles de Bárcenas, digamos, es un escándalo más grande, es verdad que es de grandes magnitudes, pero que se suman los anteriores y que deja en evidencia, digamos, la corrupción en la que se maneja toda la política y el sistema democrático español, ¿no? Por desgracia. Ahora bien, yo he de discrepar con que esto vaya a suponer la tumba del gobierno. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, este gobierno es muchísimo más sólido de lo que parece, mucho más sólido de lo que parece. Sánchez, digamos, tiene preparados como varios cortafuegos, de tal forma de que con cada problema que se le pueda ir saliendo por el camino va a poder, digamos, cortar eso, poner en práctica varios cortafuegos de tal manera de que no cada una de las emergencias particulares... Sacar a Franco. No, pero que cada una de las emergencias particulares no suponga una crisis general del gobierno, que eso es algo que lleva haciendo muy bien, con mucha habilidad política desde hace 7 años, a pesar de todas las que les ha salido por el camino. Y yo me mantengo una teoría que ya, bueno, yo la creo y la he dicho varias veces por ahí, que este gobierno va a llegar, tal vez con lo justo, pero va a llegar a 2027 y en 2027 va a ganar otra de las elecciones y Sánchez será presidente hasta 2031. Es decir, como tú dices, hace un año... Hace un año malo, No, pero no digo que sea lo que yo deseo, no quiero decir que yo sea lo que deseo. Pero la predicción me asusta. Entonces, evidentemente, lo que acabas de decir es que hace un año ya era irrespirable, efectivamente, ya era irrespirable por el desastre absoluto, y aún así sigue. Es decir, hay una oposición que es incapaz de acabar con el gobierno, es incapaz, totalmente incapaz, y a pesar de las emergencias y de las crisis que tiene el gobierno, pueden ser paliadas con parches sobre la marcha y seguir adelante, ¿no? Entonces esa capacidad yo creo que tal vez lleguen con lo justo a 2027, incluso con este escándalo, pero van a continuar. Yo me refería a que lo veo más cercano, en ese sentido, que discrepo un poco contigo también, porque hay un hecho que se produjo hoy, que es muy significativo. Hoy el techo de gasto no se aprobó, con lo cual no se pueden aprobar los presupuestos. Pero es que esto tiene una lectura muy importante, y es que hay muchos organismos internacionales que ya nos avisaron que España no puede seguir sin presupuestos. Quiero decir, ya no es cuestión política, ya hay una imposición, digamos, de ciertas instituciones que nos exige ponernos las pilas. Y esto es lo que nos va a obligar precisamente a que este gobierno pues tenga que salir, porque hay que dar respuesta, hay que hacer una serie de reformas que nos exige y que tal cual está es nuestro gobierno no lo puede acometer. Con lo cual ahí nos vamos a ver en un dilema muy importante que pueda precipitar ese cambio, ¿no? Sin embargo, esta señora von der Leyen, von der Bruggen, como la llaman también, yo creo que es muy complaciente con este gobierno. Está encantada con tapa al gobierno. Teniendo en cuenta que es una señora que viene del ámbito de la derecha, no extrema derecha, pero derecha fuerte alemana, la verdad es que simpatiza mucho con Sánchez. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero desde luego el gobierno que pretendía controlar los 3 poderes del Estado no tiene capacidad ejecutiva porque no tiene unos presupuestos, como bien señalaba Abel. Es más, no ha tenido presupuestos en toda la legislatura, que es todavía más grave. Hemos ido a unas elecciones en el 25 o en el 23, perdón. ¿Para qué?
han engañado a los españoles con el programa con el que se presentaron y, es más, ni siquiera pueden ejecutar unos presupuestos que no tienen desde el 23. Por lo cual, bueno, estamos con el gobierno que no iba a hacer indultos y no solo hubo indultos, sino que hubo amnistías. Es decir, yo los creo capaces de todo. Han perdido el poder ejecutivo, han perdido el poder legislativo. Ojo, Pedro Sánchez en 2027 puede presentarse a las elecciones. Puede ser que las gane o que no. Estas no las ganó. Que no se nos olvide. Está gobernando, pero no las ganó. Claro, ese es el relato que ellos han conseguido implantar en la opinión pública. Sí. Y tercero, el Poder Judicial no solo no lo han conseguido controlar, gracias a Dios, como bien decía Silvia antes, sino que les tiene acorralados a ellos. Es decir, ahora vemos cómo la maniobra de querer controlar todos los entes públicos del Estado se les ha vuelto en contra, y yo, sinceramente, espero que el Poder Judicial sea especialmente severo con alguien que ha demostrado tener tan pocos escrúpulos como para decir que las decisiones judiciales, las sentencias judiciales, no se les ponen calificativos, que la respetan, pero que no la comparten. Bueno, pues es que me parece muy bien que no la compartas. Es lo que es, punto. Si no se le ponen calificativos, se acabó. La respetamos y punto. Pues que sí se le ponen, porque exacto, directamente está diciendo que hay una pero lawfare y hay una justicia fascista. Exacto, no vamos a hacer un lawfare, no vamos a hacer manifestaciones, no vamos a hacer scratches delante del Supremo, que al final es lo que es. Estamos ante una argentinización de la política en España. Totalmente. Yo coincido en parte y parte con las exposiciones hechas. Por un lado, sí creo que va a intentar aguantar todo lo posible hasta el 2027. Y además ya lo está diciendo, que va a querer revalidar y él va a jugársela toda, porque no se va a ir, sino que se le va a tener que echar a este señor. Y además, cuanto más cercado está, esto como el animal que se ve acorralado se vuelve más peligroso. Entonces, se le va a tener que echar, igual le sale bien o no, porque está dentro de esa probabilidad el que pueda, porque sí que van a existir esos cortafuegos, que yo los achaco a que la justicia, como es lenta, tiene sus plazos y sus tiempos y su investigación. Ellos van a intentar meterle el acelerón todo lo posible a las reformas que están queriendo llevar a cabo para hacer un traje perfecto a su medida del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ahí tenemos la Ley Bolaños, que van a intentar todo lo posible pues hacer una justicia a su medida, metiendo a jueces y fiscales de su cuerda, que sean los fiscales quienes investiguen las causas, que mira tú, si tenemos entonces una fiscalía que es la que se dedica a instruir con el panorama que tenemos. ¿De quién depende la fiscalía, Silvia? Es que con un fiscal condenado, que destruye pruebas. O sea, es que... Y en cada tertulia sentado un fiscal. Terrible. Sería apuntando. Claro, es que sería... Eso ya lo hicieron en la Unión Soviética, eran comisarios políticos. Claro. Sería catastrófico. Entonces, incluso que no sé hasta qué punto se va a poder hacer o van a poder llevarlo a cabo. Pues hace poco salió también una primicia de Objective, donde también querían modificar la ley del tema de las escuchas para que pudieran ser las escuchas de Koldo, todas esas grabaciones que suponen una ingente cantidad de pruebas, el poder invalidarlas. Entonces, ellos van a intentar meter todo ese acelerón para mantenerse en el poder de la manera más, pues eso, homologable a una dictadura bananera. Sí. Que y ya las estamos... balizas, se te olvidan las balizas de los coches. O sea, sí, para es que sepan dónde está siempre. Todo va a ir encaminado a eso. ¿Y qué ocurre en las dictaduras bananeras? Pues que es un reducto muy pequeño los que consiguen el apoyo, pero claro, los que ostentan ese poder sometiendo al resto a base de una dictadura de la ley, que la hacen a su medida, pero a reprimir al adversario. Entonces, hace mucho que esto tiene visos de lo que dijimos. Entró Podemos, lo que muchos dijimos era que estábamos en un proceso de Venezuela, es que no me sale, no me sale el palabra, gracias por la anotación. Que estábamos en ese proceso y estamos, siguen los pasos y las fases así, y todo dependerá de lo que de ágil sea la justicia y que no tengan los apoyos para hacer esos cambios normativos. Todos los medios de comunicación, que siempre los tuvieron a favor, muy a favor, ya hace una temporada larga que se les están volviendo en contra algunos,
y no digamos las redes sociales. Y eso, yo creo que eso es una de las piezas clave del control de la sociedad. No Hombre, pueden no, ir, por no. eso quieren introducir elementos de censura Yo creo- disfrazada yo creo que no. disfrazada del bulo, etcétera, ¿no? De esas cosas. Hombre, a mí lo que más me llama la atención es que dentro de la propia organización socialista no haya las voces discordantes y que tomen partido y que hagan oposición. Sí, la hay. O sea, a ver, mira a Felipe González y se ríen de él. Sale y da viejo chocho, tal, calla. Felipe González, ¿quién pero- es? Para hacerle de oposición a Sánchez. sí, vamos, es infinitamente superior a Sánchez No, no, no. en todos los aspectos, vamos, desde mi punto de vista. Hombre, comparar a Felipe González con Sánchez es comparar, no sé, bueno, dos cosas totalmente a años luz unos de otros. A Putin González, que no. Es que, en fin, sí, hay una diferencia enorme en todo. Alguien que demostró ser un hombre de Estado y lo que va a dejar este hombre, que va a ser recordado durante muchísimos años en España, es el gran daño que ocasionó a la sociedad española, la división, el problema que se está planteando ahora con todas las instituciones. Eso no se cura con unas elecciones. El problema catalán, el problema tan gravísimo, eso no se solventa en 4, ni 8, ni 20 años. Es un daño enorme, enorme. Y lo vamos a ver, las consecuencias que esto va a tener. Lo que pasa es que parece que le damos, bueno, no sé qué, la resistencia, la resiliencia, no sé qué, utilizamos ahí unos vocablos que parece... El daño que se está produciendo a la sociedad y a las instituciones es enorme, enorme. Javier, ¿querías decir algo? Bueno, vamos a ver, yo, si dijéramos, ahora que decías, cuando Sánchez salga al gobierno, yo sigo con la teoría, yo no soy admirador de Sánchez ni de su gobierno, que conste. Pero yo estoy convencido de que cuando salga al gobierno le espera una gran carrera. O sea, le espera una gran carrera en la Unión Europea o incluso en la OTAN. Como ¿Directamente Borrell, a Carabanchel o a por dónde la ejemplo, carrera? No, pues por ejemplo como Josep Borrell, que fue vicepresidente de la Comisión Europea, pues tal vez acabe vicepresidente de la Comisión Europea o secretario general de la OTAN. Pero están años luz. Yo creo que Borrell. Sánchez tiene una muy buena posición en Europa, como decíamos ahora, Ursula von der Leyen le tiene especial afecto y es muy cercana a él, a pesar de que tiene una posición política diferente. Por tanto, yo creo que cuando salga, de que es joven y por la posición que tiene, le espera una gran carrera cuando salga del gobierno. De todas maneras, vamos a ver, lo que tenemos que ser conscientes es que mucha parte, bueno, él lo que ha estado es contribuyendo, como otros, ha estado contribuyendo a una serie de problemas que vienen enquistados en España desde hace ya bastante tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, el problema de la corrupción, el problema, por ejemplo, que decías ahora, el de Cataluña, bueno, el de Cataluña, quiere decir, es un problema enquistado ya con el sistema de las autonomías y la Constitución del 78. Viene de los Austrias, eso. No, bueno, pero viene enquistado, en tiempos democráticos viene enquistado por ahí. Entonces, por ejemplo, en el tema de Cataluña, si lo pusiésemos ahora de ejemplo rápido, es lo que es, pero también es cierto, y yo no estoy de acuerdo ni con la amnistía, vamos, me opongo completamente a la amnistía desde el minuto 1, pero por ejemplo es el que ha conseguido que la intención de voto a favor de grupos independentistas esté, bueno, o a favor del referéndum de independencia esté en mínimos históricos. Cuando, por ejemplo, el referéndum de independencia, bueno, pseudo del referéndum de independencia tuvo lugar con Rajoy, ¿no? Entonces, precisamente por eso, vamos a ver, aquí en España, guste o no guste, lo que en las elecciones, como en todo el hemisferio occidental, las elecciones son casi como un concurso de popularidad. ¿A qué me refiero con esto? A que llegados el día de las elecciones la gente ya no vota de si hubo corrupción o si no hubo corrupción, o el escándalo, o la esposa del presidente, o el juez, o el fiscal general. Eso a la gente realmente el día de las elecciones eso casi que da igual, vamos a decirlo entre comillas. Por tanto, él lo que ha estado jugando y va a seguir jugando es el papel de la moderación. El papel, ojo, está jugando el papel de la moderación. Y en ese sentido, Feijóo podría ganarle de sobra, como ya ganó las elecciones en 2023, jugando el papel, la carta de la moderación. Un papel que ahora yo creo que Feijóo está abandonando, el papel de la moderación. Porque Si le Feijóo, come votos, votos. bueno, claro, vale, por eso. Entonces, claro. si Feijóo abandona el papel de la moderación, así como bueno, un hombre de carrera que pasó por una universidad de prestigio, que es funcionario de carrera desde hace muchos años y demás, si Feijóo abandona ese papel, ya podemos decir que Sánchez tiene allanado el papel, tiene allanado el camino para seguir en el poder. Yo no sé qué es peor, que siga o que marche para Europa. Las dos opciones yo me dan creo mucho que miedo. en su momento
momento sí tuvo esa proyección en Europa, pero claro, cuando no tenía a la mujer imputada, ni al hermano, ni a un fiscal condenado, ni 2 secretarios en prisión, ni al Dama, todo lo que se está filtrando de pruebas que hay, ni a la UCO pues ahí sacando todo tipo de informes contra todo el gobierno, porque no solamente es que va a ser Pedro Sánchez, es que la corrupción se está extendiendo a muchos miembros del Ejecutivo. Entonces no creo que ya ese pase que tenía, que parece que tenía un pase dorado donde llegaba a Europa y así como consiguió engañar gran parte en un tiempo a la población, al final es que las caretas, es que ya se están desvelando. Entonces en Europa ya no tiene el rédito que tiene antes, con lo cual no va a tener salida. Luego hay otra serie de circunstancias que de rebote van a afectar también a la situación y al futuro que pueda tener Pedro Sánchez. Con esto estamos hablando en Estados Unidos con Trump, esa persecución que está haciendo también a Maduro, donde hay un entramado con enlaces con Zapatero, que directamente también el enlace llega a Pedro Sánchez. O sea, hay una serie de ramificaciones también, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, que les afectan. Entonces, un señor que con la trayectoria que tiene, con haber llegado al partido falseando ya sus propias primarias, robando votos, o sea, es que el nivel del personaje es que es tan oscuro que es imposible que en Europa... Le salva la tesis, que esa fue muy buena. Sí, la tesis falsa, todo... es que tesis muy buena y eso... Sí, es que toda la situación de él, que sí que consiguió en un momento decir que nos engañaba porque hablo muy bien inglés. ¿Y qué? ¿De qué te va a servir? O sea, es que no tiene salida posible, y otra cosa será cómo pueda él manejarse para que al final no acabe también en la cárcel él, viendo cómo está la situación. Pero lo tiene muy difícil. Y la salida que se estaba hablando es que él estaría buscando, si acaso, ya no una salida en Europa, sino una salida ya a caribeña. Sí. Es la situación, o sea que... Totalmente de acuerdo con Silvia. Empezamos hablando de un tipo que ni siquiera ha sido capaz de hacer su propia tesis doctoral, ni siquiera de encargársela bien a un negro. Es decir, alguien que la escriba por él, que está encima mal encargada. Ni siquiera ha sido capaz de escribir su manual de resistencia, que también estuvo encargado. Es decir, es un hombre que parece que no sabe hacer nada por sí, excepto trapacerías. Estamos hablando de alguien que yo coincido con Silvia en que solo tiene un futuro posible, y es acabar de mamporrero de algún régimen comunista latinoamericano. Sánchez deja en buen nivel a Zapatero, y mira que Zapatero era fatuo, pues Sánchez es todavía una vuelta de tuerca más a lo que fue Zapatero en su momento, de una persona completamente vacía. O sea, no hay nada detrás de Sánchez. Es que Sánchez es la dicotomía entre el bien y el mal, o yo o el fascismo. Vamos a resucitar a Franco. Yo estoy deseando ver qué actos se van a hacer el año que viene, porque este año, recordemos que cumpliendo los 50 años de llegada de la democracia, es mentira, que la democracia llega en el 77, es que Arias Navarro sigue gobernando hasta bien entrado el 76, es que hasta en eso mienten, o sea, podrás celebrar que se muere Franco, vale, pero no llega la democracia en ese momento. Se celebraron más de 1000 actos este año en conmemoración de la supuesta llegada de... Se programaron. No, se celebraron porque hay muchas asociaciones, que yo conozco alguna de buena mano, pues cobrando sus dádivas. Entonces, estamos hablando de más de 3 actos al día para conmemorar esto. ¿Para conmemorar qué? Si lo que estamos hablando es de una cortina de humo enorme. Entonces yo estoy deseando ver qué nos inventamos, qué celebramos el año que viene, qué efeméride gloriosa buscamos. No, van a empezar a exhumar. Ahora quieren exhumar a Moscardó del Alcázar. Van a empezar a seguir exhumando hasta el cabo Noval. Bueno, pues podríamos decir aquello de... Sánchez podrá decir aquello de Moscardó sin novedad en el Alcázar. Sin novedad, claro, es que el recorrido bueno, vamos a ver, pero yo... Es corto. Sí, un poco de la proyección internacional de Sánchez, ¿no? Bueno, quedó patente en una de las últimas reuniones que hubo de la OTAN,
En la fotografía, si os dais cuenta, ¿dónde estaba nuestro representante, ¿no? Allí en la esquina. Y a ver, ¿dónde me coloco, ¿no? Con lo cual en la OTAN, pues en fin, la posición en Israel y demás, ¿no? Es un hombre que llega tarde, porque no sé si está mal asesorado o, bueno, las luces son más bien cortas. Entonces, el recorrido en el ámbito internacional, una vez que abandone España en las responsabilidades que tiene, vamos, el Caribe. Yo creo que el sitio que es el Caribe. Pero si el Caribe ahora ya con Trump se acaba el Caribe, le quedan 15 días al Caribe. Bueno, pero siempre podrá hacer aquello que hizo Monedero de asesorar al gobierno de Venezuela sobre una moneda que no existía. Monedero, ¿Cómo se llama? El Atlas, no. Monedero empezó cuando lo conocimos aquí, ya era asesor en Venezuela, llevaba años en Venezuela. Lo conocemos, los que tenemos familia en Venezuela, que ya nos decían, por Dios, cuidado con esto porque nosotros ya padecimos lo que va para allá. En concreto, a estas personas que tenéis ahora vosotros ahí. Es una idea genial, crear una novela. De aquellos polvos, estos barros. Totalmente. Es una idea genial. Javi, que discrepas. No, vamos a ver, yo es que sigo, o sea, en buena medida estoy de acuerdo en general con lo que decís, pero vamos a ver, yo sigo lo de siempre, quiero decir, nosotros podemos decir todo lo que queramos sobre él y demás, pero es que obligatoriamente tiene la contrapartida, ¿no? O sea, una cara A, cara B. Vamos a ver, si él puede ser todo lo nefasto que queramos, o que puede ser más discutible o menos discutible, pero entonces si es tan nefasto, ¿por qué son incapaces de echarlo? Tenemos que ir a hablar en estos términos, ¿no? Es decir, ¿por qué el PP es incapaz de echarlo? ¿Por qué Vox es incapaz de echarlo? ¿Por qué si cada vez se está hablando más de él y cada vez es más nefasto, por qué sigue ganando y sigue teniendo un índice de popularidad tan alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, o sea, llevan diciendo casi desde 2018, antes de que ganara las primeras elecciones, que fueron en 2019, iban diciéndole que se vaya y que este gobierno no va a durar ni 15 días. Bueno, pero ya lleva 7 años y en vista a pesar del escándalo de los dos que han ido a prisión hoy, va a seguir. Eso es a lo que tenemos que centrarnos, ¿de acuerdo? Entonces ese es el asunto. Yo creo que esto es algo parecido a los papeles de Bárcenas, ¿no? O sea, los papeles de Bárcenas fueron lo que fueron, pero al final, bueno, Rajoy no fue condenado, a pesar de que tenía todas las papeletas para ir a la cárcel, al final no fue, y los papeles de Bárcenas no supusieron el colapso del gobierno de Rajoy, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo parecido. Nosotros podemos decir que Sánchez puede ser todo lo nefasto que queramos, pero su gobierno va a seguir en pie. El gobierno va a seguir en pie. Por la misma razón, en los dos casos, está bien compararlos, aunque son muy distintos, pero porque no había oposición. Porque en la época de Rajoy, ¿quién hacía oposición? No había nadie. Entonces, y ahora, Feijóo, ¿qué oposición hace? Ninguna. Entonces yo creo que la gente que vote a la derecha tiene que hacer la reflexión esta. O sea, desde luego, desde la pandemia esta ha sido una auténtica catástrofe todo. Vamos, todo en todos los sentidos. Llevamos 5 años de desastre absoluto como en el resto de Europa. Y en Espera, Javi, sigues. Vamos a publicidad un momentín en la pausa de hidratación y sigue Javier González Larrea. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación y tenía la palabra Javier, que lo interrumpimos. Bueno, pues eso que está diciendo, que a pesar de que llevamos 5 años de desastre absoluto como en Europa y en Estados Unidos, hay que tener en cuenta de que eso, las personas que votan a la derecha, la reflexión que tienen que hacer es por qué seguimos con el gobierno y por qué son incapaces de echarlo. Es decir, son incapaces, además, son incapaces de casi todo. Ahora, por ejemplo, se están convocando elecciones, pero no en regiones de que gobierne el PSOE. Está, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? Que Guardiola, pues, o sea, da la impresión de que, a pesar de los escándalos que tiene el gobierno frente a sí, con los que carga el gobierno, realmente parece que la división no está entre las filas del PSOE y de sus socios, sino todo lo contrario. Está por ejemplo, la división Feijóo-Ayuso dentro del PP, la disyuntiva entre Abascal y Feijóo, etc. Parece que la división, en todo caso, está entre las filas de la derecha. La impresión, digo, la impresión. Entonces, eso es algo que favorece al PSOE. Claramente, eso es algo que favorece al PSOE. Y las fuerzas de... Lo que está claro es que, por ejemplo, Sánchez puede contar con la ayuda de los nacionalistas, por ejemplo. El PNV, por ejemplo, que es un partido de derechas, desde luego nunca va a pactar con Feijóo si dentro de la ecuación también está Vox. Entonces, lo que está claro es que no son capaces, ni aunque la lista más votada fuese la de Feijóo hace 2 años, de momento son incapaces de echarlo. Entonces, la cosa es que son incapaces de dar con la tecla para poder echarlo. Entonces, eso dice muy poco en su favor, porque si es tan inútil y es tan nefasto, pero son incapaces de echarlo, pues eso habla muy poco de la oposición. Para mí, la reflexión sería que es
muy difícil hacer oposición a alguien que no tiene ningún tipo de principio ni valores si tú vas con las limitaciones de determinados principios democráticos. Entonces, claro, si yo quiero luchar contra el malo con armas que me limitan, porque no puedo bajarme al barro de ese señor a meter votos en una urna falsamente, a irme a un parador a reunirme con Otegi, y convertir a un etarra en un hombre de paz, porque esas son mis líneas rojas, y frente a una persona que no tiene ninguna línea roja, claro, entonces, claro, ¿cómo vamos a gobernar si es un señor que se salta todos los resortes democráticos, todos los principios, no tiene ningún tipo de límite, ni hasta el punto de decir al fiscal que tú designas, oye, que la institución va a quedar profundamente tocada porque estás imputado, dimite? Y aún así lo mantienen en el poder y lo siguen defendiendo después de condenarle, y decimos que son fascistas los jueces, y si la derecha hay que hacerle un cortafuego porque son fascistas, y defendemos a los que están encapuchados golpeando a estudiantes o a un periodista, le ponen la cara como morada, como... eso no es una responsabilidad del gobierno, ¿eh? Sí, perdona, no, pero... No es que sea responsabilidad del gobierno, es que las palabras tienen un peso y los posicionamientos también. Entonces, si los propios miembros del gobierno lo que hacen es blanquear y relativizar a los violentos con los palos frente a los que van a una manifestación de otro corte y de otro signo, no puedes estar jugando con las mismas armas. Entonces, ¿por qué la derecha? Pues que si la derecha a lo mejor le dice a los independentistas, oye, que te damos lo que quieras, que te doy la amnistía, que te perdono la deuda, que doy la vuelta a lo que haga falta, te engaño y digo que en la Constitución va a caber que hagas un referéndum y te vas a ir si quieres vas a plantear ese referéndum y te independizas. Está por ver qué le han prometido a los votos de Bildu. Si es que se ha vendido a todos, a los pequeños votos, a esos pequeños votos, y eso no es un problema de la derecha. Es un problema del propio sistema electoral, que al final por 7 votos puedes comprarlo todo. Entonces, es un sistema que viene desde hace 50 años. O sea, eso no es cuestión de Sánchez. Eso es digamos, la bola de nieve que íbamos arrastrando. No, claro, pero obviamente, pero si tú tienes unas reglas del juego donde te viene un crápula a utilizarlas en contra del propio sistema y a darle una patada al tablero democrático, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es avalarnos y agarrarnos más a la ley, al Estado de Derecho, a preservar más las instituciones democráticas, o a tirar también el tablero y entonces también a jugar al mismo juego, a ser todos unos trileros y unos bandoleros. Entonces, claro, el tema es, ¿por qué estás nefasto y no consiguen echarlo? Pues porque no son unos crápulas igual que él. Porque si no, claro, Feijóo, no con la lista mayoritaria... Silvia, no es una disculpa eso. ¿El qué? Eso, me parece... Es decir, es que nosotros no podemos porque somos muy decentes, somos jefe de orden. Pero es que si tú tienes... Al final el sistema parlamentario es el que es y hay unas mayorías. Sí. Bueno, y si Feijóo, al final hay unos votos que se venden a ese que sin ningún tipo de límite les va a dar hasta lo imposible, retorciendo la ley, haciendo lo que haga falta, degradando instituciones, ¿cómo hacemos? ¿Cómo luchas tú o cómo haces oposición frente a eso? Pues al final, claro... Entonces va a tener razón Javier, lo tenemos hasta el año 3000. No, lo tenemos hasta 2031. El tema es, yo lo que hablaba, confío en que al final... los procedimientos judiciales siguen su curso y que al final ahí se verá la madurez que tenemos como Estado democrático, pues que si aguanta el bastión que tenemos ahora, porque si no aguanta eso y continúa este señor al frente, si como sociedad y como Estado democrático no va a poder resistir las instituciones a este señor, pues olvidémonos, porque ya nos vamos a convertir, lo que nos vienen avisando cubanos, venezolanos, argentinos, que vamos a pasar lo de allí. O no toleramos eso y confiamos en que las instituciones sigan su curso, que la sociedad, somos una sociedad madura para luego enfocar unas elecciones democrática y limpiamente, conseguir expulsar a este señor y que luego si hay pruebas que lo tengan que sentar en un banquillo judicial, que se haga, pero que la sociedad sea lo suficientemente madura para, al margen de los apoyos que se dicen, que es que cada vez tiene menos, es que consiguió los peores resultados del PSOE
de la historia del PSOE los ha conseguido este señor. Sí, sí. Y para poder mantenerse, pero es que tiene... ¿El qué? No, Indalecio Prieto no los considero peores. No. El año 33. No. Sacaron 20 diputados. Y al año siguiente hizo la revolución. Sí, ahí está. Yo creo que hay cuatro claves que... La historia se repite, entonces. Creo que hay cuatro claves que explican la supervivencia de Sánchez, electoralmente al menos, o parlamentariamente. Una, hay gente que se crea el gobierno y vota al gobierno a pies juntillas porque lo dice el gobierno. Hay mucha gente en España con nivel cultural ínfimo o con poca capacidad de crítica y de pensamiento crítico que vota al gobierno porque se creen al gobierno. Y Sánchez, que es un tipo bien parecido y ciertamente carismático, pues efectivamente hay mucha gente a la que le entra por el ojito derecho. La segunda, este gobierno ha regularizado a cientos de miles de inmigrantes que, por sistema, ¿a quién van a votar? Al que le ha dado la nacionalidad, porque la alternativa es volverse a Perú, a Marruecos, a Mauritania o a Cochinchina, me da igual. Ese es un voto cautivo, ese es un voto cautivo que va a ser de Sánchez. Sí. Un inmigrante por la calle no hace una mayoría, pero sumado a cientos de miles como él, sí hacen mayoría. En tercer lugar, hay muchos partidos pequeños, lo mencionaba Silvia, de izquierda, a la izquierda del PSOE, de extrema izquierda, comunistas, nacionalistas, como queramos llamarlos, que a la hora de la verdad hacen de tripas corazón y votan al PSOE. ¿Por qué? Porque es que el PSOE está cumpliendo su agenda. Es que Sánchez está gobernando con los presupuestos de Pablo Iglesias. El artífice ideológico de este gobierno es Pablo Iglesias. Ha sido quien ha conseguido normalizar a los nacionalistas, ha sido quien ha conseguido que Bildu sea un socio clave. Recordemos que Bildu ha sido partícipe directo de la redacción de la Ley de Memoria Democrática. Una ley de memoria democrática que dice que la represión franquista sigue vigente en el Estado español, porque ni siquiera dice en España, hasta el 82. Es decir, ya estaba González. En la transición. Ya estaba González, y en último lugar, y yo creo que muy importante, manejan determinados resortes del Estado muy bien manejados. Recordemos que el día de la Dana en Valencia, mientras se morían cientos de españoles, y ahora le culpamos a Amazon porque estaba en un restaurante, donde quiera, es que es su vida, tiene su consejera de emergencias, él no tenía que estar en el CECOPI, o sí, me da igual, y ahora ponemos la lupa en si Mazón salió con el jersey, no salió con el jersey, cuánto estuvo en el parking, es decir, ¿queremos decir que Mazón estaba teniendo relaciones sexuales con Maribel Vilaplana? Sí, digámoslo claramente, todo. Pero vamos a poner la lupa en el otro lugar. Ese día, mientras sucedía todo eso en Valencia, en el Congreso se suspendieron las sesiones, pero por la tarde se votó el Consejo de Radiotelevisión Española. Y ahí no tuvieron ningún tipo de escrúpulo en acudir. ¿Por qué? Porque es un ente público que da mucho poder, porque da muchas horas de pantalla y porque es un altavoz inmejorable para seguir contaminando ideológicamente a cientos de miles de españoles. ¿Y a qué personas se iban a incorporar a ese Consejo? Los nacionalistas. Evidentemente. Y cada uno su cuota de Podemos, su cuota nacionalista. Es tan sumamente... Es que es así. Retorcido. Es que exactamente, es retorcido. A mí me recuerda mucho a Fernando VII cuando dijo aquello de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional, pero vamos a ver, cabrón, que vienes de fusilar a cientos de miles de españoles. La situación por cierto, que ahora se habla bien de Fernando VII, Salió el libro esto de Luis del Pino, que lo blanquea, Bueno, ya, es ingeniero de no sé qué, pero ¿qué pasa? Otros vendrán, qué bueno te harán. La situación es tan dramática a nivel estatal que si vemos, es que ¿por qué la derecha no consigue echarles? Y en cambio luego es que nos bajamos al resto de capas de la administración y es que ha arrasado. Comunidades autónomas es que han perdido el poder en todos los sitios, el PSOE ha perdido todo el poder a nivel municipal y de lienzo, y al final vemos las zonas rojas, que son aquellas, las comunidades independentistas, que son las que concentran ese voto por cómo tenemos la ley electoral, que al final lo que hace es un sector de la población concentrado en un territorio de decidir todo a nivel nacional, unos votos minoritarios con ese dopaje de la ley electoral, pues al final consiguen aupar a este señor, que ha perdido todo. Los presupuestos de Rajoy se aprobaron con el voto del PNV. O sea, sí, pero si el problema no es la mayor oreja fue a... Pero que el problema no es votar, el problema no es votar una ley de presupuestos. El problema es que si vemos más allá lo que es
decantarse, el sentir social no es apoyar a este señor, que es que no ha Bueno, podido perder más poder territorial y local a cada elección va perdiendo. Y va perdiendo también a las generales, pero como luego cada vez vamos incorporando primero las líneas rojas. Oye, con Podemos que no voy a dormir. Al final, claro, tienes una debacle electoral. Oye, sí, Podemos súmese aquí que le doy los ministerios que quiera. Luego vuelvo a tener otra debacle electoral, pues me sumo a Bildu, me sumo a los de Junts, me sumo a toda la amalgama que pueda haber en el Congreso, rascando hasta el último voto para poder mantenerme. Pero eso puede interpretarse de varias maneras. Puede interpretarse de inmoralidad absoluta, o yo puedo interpretarlo de forma maquiavélica diciendo que es una jugada política maestra. O sea, como César, que fue a las Galias a luchar y dijo que nunca traicionaría al Senado y luego cruzó el Rubicón y tomó Roma. O sea, eso puede interpretarse de forma moral o de forma maquiavélica. De forma maquiavélica. Y yo creo que para tomárnoslo como de forma maquiavélica tendría que tener, citando a Maquiavelo, usar un medio para un fin, pero es que aquí no vemos ningún fin. Es que, el mantenerse en el poder nada más, es que no tiene presupuestos, es que no puede hacer nada, es que no sabemos cuál es su programa. Segundo, el sentir social ya el caos institucional es lo único que... Bueno, caos institucional yo no sé si lo hay, o sea, o más o menos, eso ya podemos discutirlo, pero vamos a ver, el sentir social ya entramos en otra, tenemos que mirar ambas caras nuevamente. Vamos a ver, el sentir social, volvemos a antes, la gente vota por moderación, y de momento por moderación, el más moderado, el que aparece como más moderado es Sánchez, eso es algo claro, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Abascal y Feijóo, Abascal por supuesto, es Orbán, Donald Trump y Javier Milei. Lo que está claro aquí, eso no lo va a votar 11 millones de españoles, ni 10 millones. ¿Vale? Pues cada vez crece más. Y Feijóo, que estaba jugando la carta de la moderación, cada vez se está arrimando más, se está ayusizando o se está boxizando para intentar rascar votos. Y eso significa... En la comunidad autónoma, es que arrasa por mayoría y aparte cada vez que le intentan dar la oposición y la intentan atacar, es que todos han ido uno a uno y cómo está dejando a Ayuso Madrid, que está convirtiendo... Los madrileños parecen bastante contentos. Está aniquilando Madrid, es que es lo que está haciendo Ayuso. Está dejando Madrid como Miami, o sea, una ciudad para multimillonarios y está haciendo una cosa... Está ocurriendo una cosa en Madrid... Yo viví en Madrid varios años, multimillonario no soy, te digo que la gente está muy contenta con Ayuso. Es más, yo vi el surgimiento de Ayuso como política, yo fui a un meeting en Villarejo de Salvanés, de los primeros de Ayuso, cuando se presentaba en el 19 y todo el mundo pensaba que Ignacio Aguado, el de Ciudadanos, iba a ser el presidente. Ayuso la daban por amortizada. Era como, bueno, pues este cromo que ha puesto aquí Pablo Casado. Fui a un meeting en Villarejo de Salvanés donde había 20 personas y 3 periodistas. Año 2019. No solo la tenemos como presidenta, más presidenta que nunca, veo a los madrileños muy contentos, se está invirtiendo miles de millones en infraestructuras. Es una ciudad que crece y, ojo, es el motor de España. Pues ya quisiera yo para Asturias lo que es Madrid. Pero Madrid porque es la capital de España. No tiene nada que ver que sea la capital de España. Los datos son indiscutibles a nivel de avales de votos y también del sostenimiento de cómo va la economía madrileña. Vamos a suponer que, lo que se está diciendo aquí es contradictorio, pero vamos a suponer que este hombre está a punto de caer, a pesar de lo que tú lo ves lejano, pero bueno. Pero yo veo que tiene un apoyo enorme. Es que yo no veo la mayoría de derechas. No la veo. Pero claro, Javier, es que ¿qué derecha tenemos en España? PP y Vox están cada día más distanciados. Bueno, cada día no. Están muy distanciados. Vox no entra en el gobierno o no apoya desde fuera más que con 4 o 5 postulados fuertes que el PP no los asume. Por ejemplo, Vox estaría un poco en la línea de Trump. Hacer redadas, coger a los que no tienen papeles y echarlos. Y eso el PP no lo va a asumir. El PP sigue siendo un partido católico, suave. Católico. Bueno, hombre, me explico al decir católico, aunque no vaya a misa nadie, no es esa la cuestión, quiero decirlo. O sea, lo de Clemente, de tal, sigue siendo esa idea. No tiene la dureza que tiene Vox. Yo no veo que... Yo es que tampoco comparto del todo eso, porque yo que he escuchado personalmente y hablar con Samuel Vázquez, que es el que lleva ahora la portavocía de Vox en tema de inmigración, es que de cuál es el discurso que ellos y las políticas que ellos quisieran implantar a luego, como un teléfono estropeado se muestra en las televisiones, va a un abismo. Entonces se está dibujando como, no sé...
extrema derecha, fascista, racista, ni siquiera están planteando las redadas que se están dando en algunos países ya de Europa, esas redadas de inmigrantes, claro. porque el problema de la inmigración desbordada es muy grave y aquí todavía ni siquiera hemos visto una mínima parte de lo que está pasando ya en Europa. ¿Vox va a proponer transferencias de competencias de comunidades autónomas a la central? Lo va a proponer, por lo A ver, menos. básicamente Y eso no pasa por ahí. No sería hacer las redadas para expulsar los que ya están aquí, sino empezar a controlar frontera y evitar hacer un poco... Oye, Meloni está en el poder, ha aplicado políticas de inmigración y no vemos que en Italia se estén dando ninguna redada, ni que parezca como que iba a llegar Meloni y no sé, Italia iba a implosionar. Y se está perfilando ella como una figura importante dentro de Europa y una voz muy importante dentro de Europa. ¿Ves un pacto PP-Vox? ¿Ves un pacto de gobierno? Sí, es que no queda otra. Ya lo sé que no queda otra. Y Abascal será vicepresidente de Feijóo y dormiremos tranquilos, más tranquilos que con Pedro, más tranquilos que con Pablo Iglesias en el gobierno. Y va a pasar porque ya ha pasado en las comunidades autónomas, se ha normalizado, no ha pasado absolutamente nada. Los inmigrantes en las comunidades autónomas donde gobierna PP y Vox, nadie ha tenido que, no sé, meterse en un zulo a esconderse, ni las mujeres han vuelto a fregar en su casa, ni nada como se quiere pintar, porque al final... Esa parte es completamente ridícula. Hay un ejemplo muy paradigmático de esto, que es Sílvia Orriols. Sí. Sílvia Orriols tiene ahora mismo 2 diputados en el Parlamento de Cataluña. La proyección es que va a tener 19, 20 y cuando haya elecciones en el Parlamento de Cataluña ya serán 30, porque se va a comer a Junts, porque la gente entre la copia y el original elige el original y no elige un partido de derechas que coquetea con la izquierda sanchista. Sílvia Orriols llega a la alcaldía de Ripoll diciendo que va a cerrar la mezquita donde el imán radicalizó a los inmigrantes que cometieron el atentado de las Ramblas. Sí. Ahí tenemos a Sílvia Orriols. Punto. Ese es el éxito. ¿Es fascista Sílvia Orriols? ¿O es que está poniendo los puntos sobre las íes en cuanto a la seguridad, los problemas de ocupación? Entonces, cuando la gente normalice que el mensaje de Vox es el que ha calado, pues por ejemplo, en Budapest, en Hungría, en Polonia, donde tú puedes ir por la calle a cualquier hora tranquilamente paseando sin tener ningún encontronazo con ningún elemento indeseado, pues a lo mejor la gente cambia de paradigma, cambia el voto y ya no solo es que desaparece Sánchez, es que desaparece Sánchez y el sursum corda sanchista que lo trajo. A ver, opiniones sobre este nuevo tablero. Sí, yo estoy más en la línea vuestra. Es que cuando dices que, por ejemplo, que Sánchez es moderado en su tal, yo... Perdona. Digo el papel que está interpretando. Yo alucino con su moderación. Porque es todo lo contrario. Sánchez es todo lo contrario. Sánchez es ruptura, es el muro, es el enfrentamiento. Es todo lo contrario de lo que tiene que hacer un presidente de gobierno. Un presidente de gobierno tiene que gobernar para todos, no para los míos, para todos. Tuvimos todos los presidentes que tuvimos de distintos partidos. Ninguno se escoró tanto, ni fue tan tajante y tan dogmático en ciertas medidas en cuanto a enfrentamiento como está siendo Sánchez. Realmente es uno de los mayores problemas. Hablamos de crispación en la sociedad. Mirar, mucha de esa crispación viene precisamente de esta situación que estamos padeciendo. Cuando se cuestiona la época de la transición, los que nos tocó vivir la transición y ahora quieren reescribir cómo fue aquello, yo alucino porque lo viví. No se me puede engañar lo que viví. ¿Cómo se me está reescribiendo la historia de lo que fueron aquellos acontecimientos? No puede ser. Dios mío. Y eso que lo vives, ¿no? Yo ya tenía, pues fíjate, cuando murió Franco, 18 años y toda la efervescencia de aquellos movimientos. Bueno, pues ahora estoy viendo que me están diciendo que esto fue así. No. Yo entonces vivía en un país distinto al que me tocó vivir, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque esto realmente, nosotros en la época, a mí me tocó vivir la época de Franco y la anterior,
y me tocó vivir en mi familia de un bando, de otro bando, jamás la gente que vivió aquello de los dos bandos, jamás intentaron decir todo lo contrario. A los acuerdos a los que llegaron los grandes políticos, desde Carrillo con Fraga. Carrillo, padrino de un hijo de Martín Villa. Eso era. Y eso es lo que nos falta. Nos falta eso precisamente. Y con este presidente es todo lo contrario. Todo lo contrario. Precisamente, ¿quién lo había iniciado? Zapatero. Ya sabemos que fue Zapatero quien lo inició, bueno, efectivamente. Zapatero, y este sigue profundizando en esto, ¿no? De los presidentes que hemos la tenido. realidad es esa. Esa es la realidad. Andando un poco en lo que dices, de los presidentes que hemos tenido, Adolfo Suárez tuvo la gran misión de traer la democracia. Calvo Sotelo nos introdujo en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Felipe González en la OTAN. Aquel referéndum famoso, OTAN de entrada no se sabía si era que sí, que no, pero bueno. Aznar nos introdujo en el euro. Zapatero, Iñaki, nos conviene que haya tensión. Totalmente. Rajoy evitó el rescate de España y Sánchez cambió el colchón según llegó a la Moncloa. Ese es el resumen. Bueno, no es poco. Ese es el resumen. Yo es que asimilar una figura moderada la entiendo como un político, alguien moderado es un político de Estado, ¿no? Lo que hablábamos, gobierna para la generalidad y sobremanera, porque un liderazgo de un hombre de Estado supone enfrentar decisiones incluso aunque le perjudiquen. Totalmente. Aquí la política de Pedro Sánchez es 7 años manteniéndose, no tengo presupuestos, esto lesiona al país, pero me mantengo. Pongo líneas rojas con Pablo Iglesias no voy a gobernar porque los comunistas, porque vienen de Venezuela, porque todo lo que van a traer, acto seguido he cambiado de opinión. Ahora me interesan los votos de Bildu, pues hago aquí suavizo y hago un pastiche de blanqueamiento de lo que es Bildu y convierto a los que eran los verdugos que atentaban contra la población y los convierto ahora en los hombres de paz. Y llamo a los fascistas, a las víctimas etarras van a ser los fascistas. Bueno, los jueces... yo nunca he escuchado al PSOE decir que las víctimas de ETA son fascistas. Ortega Lara es una víctima de ETA y por pertenecer a Vox... Por pertenecer a Vox es un partido fascista, es extrema derecha, por lo tanto, que me parece una... Que las víctimas de ETA son fascistas. Pongo el ejemplo en este caso de Ortega Lara, que es un ejemplo de ello, de cómo se ha conseguido dar la vuelta a esa posición, se está dando la vuelta a la historia. El portavoz moderado del gobierno, que fue el Endacari, echó del velatorio de Isaías Carrasco, socialista asesinado por ETA, a Mariano Rajoy, líder de la oposición en aquel momento, que fue a presentar sus respetos a la familia. Sí, y la echó. Conflicto constante, o sea, sí, polémica constante, todo lo contrario a la moderación. Es lo que buscan, Pachi López, claro. ¿Que tú crees que PP y Vox van a modificar la ley electoral cuando lleguen al poder para que Bildu no pueda estar en los diputados? Bien, de acuerdo. Entonces eso es a lo que vamos. Vale, ojo, necesitan una mayoría cualificada, de 200 diputados. De acuerdo, pero no lo van a hacer. No, pero que se puede criticar la ley, pero yo no dije que la fueran a modificar. Bueno, ya, pero que la ley, claro que se puede criticar y se debería criticar. Va a estar en el Congreso de los Diputados, va a seguir en el Congreso de los Diputados. Entonces, vale, de acuerdo, eso es lo que vamos. Bien, de todas maneras, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Es el mito, bueno, tú dijiste crispación, ahora también se habla de polarización, digamos, son los sinónimos que se están diciendo. O sea, yo no lo creo, quiere decir... Yo creo que en estos 50 años, sobre todo en los años 80, los años de Felipe González y sobre todo los de Felipe González y los de Aznar, se llevó a cabo un proceso fundamental en la historia de España que fue la despolitización, ¿de acuerdo? La despolitización de España, que fue un trabajo que empezó en época de Franco, con el sistema franquista lo inició, y luego continuó en democracia hasta llegar a la despolitización absoluta a la que llegamos hoy día, despolitización de las masas, de las masas sociales. Es decir, a día de hoy es realmente difícil, fuera de ámbitos, por ejemplo, como la universidad donde yo estoy, o fuera de ciertos núcleos muy concretos, es muy difícil encontrar a alguien con una ideología definida, ¿de acuerdo? Es decir, encontrar un socialista, y cuando digo socialista digo de verdad, Estoy hablando de un socialista. Esa es mala educación. Socialista, decir, Esa es mala educación. El que decirse yo soy... Sí. Eso sí, incluso es mala educación. Decir, yo soy socialista como el mariscal Tito, ¿no? Decir que eres comunista, yo no conozco a nadie que diga que es socialista como el mariscal Tito, ¿no? O que yo soy anarquista, o yo soy de Falange Española. Yo no conozco a nadie que diga que es de Falange Española. Yo conozco a un titoísta.
conozco a nadie, ¿de acuerdo? Entras en su casa y tiene una foto de contrariamente a lo que se tenga, a lo que se diga, a lo que estamos ahora es en la despolitización absoluta. Ahora lo que hay es una especie de politiqueo barato, una especie como de salsa rosa, pero del Congreso, del Senado, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, la politización la hubo en tiempos, por ejemplo, pues con Alfonso XIII y con la Segunda República, ¿no? O sea, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, Falange Española, los carlistas, ¿de acuerdo? Ahí sí que había grupos ideológicos muy bien definidos, muy bien segmentados y con una masa social detrás muy importante. Eso hay que ser consciente de que todo eso desapareció hace ya muchos años, especialmente después de la época de Felipe González, que fue el que siguió la labor de despolitización. Entonces, hoy hay que tener en cuenta que gente definida políticamente hay muy poca en España. Igual estamos hablando del 5% de la población, una cosa así, ¿eh? Gente que hoy vota al PSOE y pasado mañana va a votar al PP, y luego Vox y luego a Ciudadanos, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, a un personaje que me hace mucha gracia, Juan Carlos Girauta, el que fue fue del PSOE, luego fue de Ciudadanos, luego del PP y luego de Vox. Pasó por todos los palos sabidos y por haber, ¿no? Como Rosa Díez, que lo estuvo en el PSOE, luego en UPyD y ahora no sé dónde acabará, no sé, algo así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para saber que, como decís vosotros antes, que Sánchez acabará en una república bananera. Yo no lo creo. Quiero decir, yo creo que acabará en España convertida en una república bananera. República en España no vamos a tener, me parece a mí. Pero no, por supuesto que no. O sea, él no acabará de consejero de Raúl Castro, ni de Díaz Cael, ni mucho menos, ni del gobierno de China. No tenemos un minuto. Nada, Silvia, pavos, volvemos al principio. Estos dos pavos que acaban de entrar el Día de Acción de Gracias, ¿van a cantar el canto del pavo? Bueno, al final si quieren aliviar un poco su situación judicial, no por nada, sino porque es que ellos mismos han contribuido a aportar ingente cantidad de pruebas contra sí mismos, porque es que es un caso inédito en el que los propios implicados se han grabado todos a sí mismos, para que nos hagamos una idea del nivel de los perfiles y del trilerismo que entre ellos mismos veían que con quién se la estaban jugando, y entonces todos se grabaron unos a otros por esa desconfianza que tenían unos con los otros. ¿Van a cantar los pavos? No sé cuál es la capacidad de resignación a mí me gusta más resignación que resiliencia, de Koldo. Pero desde luego Ábalos, que está acostumbrado a una vida de paradores de turismo, de champán caro y de putas baratas, no creo que vaya a estar muy cómodo en la cárcel. Me temo que empezará a cantar. A ver, ¿cantarán los pavos? Yo creo que sí que va a cantar. Es la única defensa que tienen, y yo creo que se van a acoger a ella. Javier, cierras tú. ¿Cantan los pavos? Depende. Si el PSOE les deja tirados como hizo el PP con Bárcenas, cantarán. Si no, no. Tal vez se lo guarden. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el Día de Acción de Gracias, un día trepidante desde el punto de vista de las noticias de la actualidad política española, y gracias a los 4 contertulios, y veremos a ver lo que pasa. A por el pavo, señores. Buenas noches.